Hola, bendiciones a cada uno de ustedes que se encuentran en sus lugares de trabajo, estudio, en sus lindos hogares, o tal vez se encuentran en algún parque disfrutando, paseándose con su amada familia, con sus amigos, con sus lindas amistades. O también si se encuentran ya de vacaciones en la playa. Bueno, sin más, quiero darles la bienvenida a este canal de YouTube y hoy vamos a ver una prédica, un estudio bíblico acerca de la brujería y qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero, ¿qué es la brujería? Bueno, la brujería son ciertas prácticas de personas, sean mujer o hombres, con pactos satánicos y diabólicos con el reino de las tinieblas para obtener un poder económico o espiritual, pero que no procede del Espíritu Santo, que es la esencia divina de Dios, sino de un ser maquiavélico que actúa con sagacidad para obtener esas almas preciadas y llevarlos a las más turbulentas venganzas y poner en práctica sus propósitos, como es la Wicca, el neopaganismo, las religiones paganas, las sectas satánicas. También podemos ver lo que es la Ouija, el espiritismo, los horóscopos, la cartomancia, lectura del tarot, falsos profetas, idolatría, hechicerías, hechiceros, magos, adivinos, adivinas, brujos, brujas, agoreros, chamanes, lecturas de la mano, deidades de adoración a otros dioses que no sea Dios. También los que creen en la superstición o en la astrología. Pero, ¿qué realmente dice la Biblia, la palabra de Dios, sobre los hechiceros, brujos, chamanes, adivinos y etcétera? Muchas personas acuden a chamanes, brujos, hechiceros, adivinos para que les lean las cartas, les digan sobre su futuro, los comuniquen con algún familiar muerto e incluso que realicen encantamientos de sanación para obtener sanidad física o de amor. Y muchas personas se introducen en estas cosas incluso inocentemente, iniciándose como por ejemplo en viajes trascendentales como los huecos de la Ouija, la levitación, pactos satánicos que incluso llegan a vender su alma al mismo Satanás para obtener las riquezas económicas y su alma es llevada al mismo infierno. Por eso, prevenirles que el Espíritu Santo quiere un encuentro con ustedes, aparte de los horóscopos, entre otros. Pero, ¿qué nos dice la Escritura, la palabra de Dios? Y nos vamos a ir a un pasaje bíblico y quiero que me acompañen con la palabra de Dios. Entonces, yo tengo aquí la Biblia. Y si usted es evangélico, sea bienvenido con la Reina Valera. Si usted es católico, con la Santa Biblia. Si usted es de otra religión, como pentecostés, como bautista, como mormón, como testigo de Jehová, como ortodoxo, como jesuita, entre otras muchas religiones, también bienvenido a la palabra de Dios. Y también les damos la bienvenida a los países que hacen estas prácticas, que en la mayoría son en ciertos lugares donde trabajan deidades para el mismo diablo o Satanás. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Y la palabra de Dios nos dice así en Levítico 19:31. Y dice la palabra de Dios así: no os volváis a los encantadores ni adivinos, no los consultéis contaminándose con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Y Dios no solo nos mandó a visitarlos y consultarlos,
sino que dice que Dios estará en contra de la persona que lo haga y lo cortará de su pueblo. E incluso el consultar a los muertos es una abominación ante la presencia de Dios. Vamos a este pasaje de Levítico capítulo 20, versículo 6. Dice la palabra de Dios así. Dice que la persona que atendiera encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré en mi rostro contra la tal persona y cortaré de entre su pueblo. Dios da una ordenanza muy fuerte contra los que consultan a los espíritus de los muertos y los que realizan adivinación. En el Antiguo Testamento les ordenaba apedrearles porque prostituían al pueblo llevándolos a la perdición. Vamos a irnos a otro pasaje bíblico que está en el capítulo de Levítico 20:27. Y la palabra de Dios nos dice así: y el hombre o la mujer que evoca espíritus de muertos o se entrega a la adivinación ha de morir, serán apedreados. Su sangre será sobre ellos. Dios abomina todas estas prácticas. Ahora nos vamos a ver un pasaje bíblico que está en Deuteronomio capítulo 18, versículo del 10 al 14. Dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos, oye, mas a ti no te ha permitido. No te ha permitido esto Jehová tu Dios. Pero, ¿qué es una abominación? La abominación es un rechazo total, en este caso en cuanto a la brujería, y Dios condena todo este tipo de prácticas. Vamos a ver dos claros ejemplos, dos reyes que practicaron esta abominación. Manasés practicó adivinación y el rey Josías. Nos vamos a ir a 2 de Reyes, capítulo 6. Y pasó a su hijo por el fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, y instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Entonces Dios, como no se va a enfadar a causa de todo esto, vamos a ver otro pasaje bíblico y lo tenemos en 2 de Reyes capítulo 23, 25. Dice la palabra de Dios así: asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir la palabra de la ley que estaba escrita en el libro en que el sacerdote y Lefiras había hallado en la casa de Jehová. En el libro en el que el sacerdote Elías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual.
Dios vio con buenos ojos a Josías, porque quitó a los encantadores y a los adivinos del pueblo y todos los demás abominaciones. Él realmente amaba a Dios con todo su corazón, alma y su fuerza. Y también vemos otro caso como este hombre que era de Dios, llamado Saúl, que se apartó de Dios y consultó a un muerto. Samuel, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, que visitando a una adivina, Saúl murió por no guardar la palabra de Dios. ¿Y por qué consultó a una adivina en vez de consultar a Dios? Y esto lo vamos a ver en una de Crónicas, capítulo 10, versículo del 13 al 14. Asimismo murió Saúl por su rebelión con que prevaricaron contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a un adivino y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino de David, hijo de Isaí. Y muere Saúl de una manera terrible, a través del suicidio. Y aquí vemos ya cómo domina el suicidio a través de esta terrible consecuencia de Saúl. Este pasaje es muy importante. Nos invita a todos, tanto cristianos como no cristianos, a no cometer esos errores y ser engañados por las artimañas del enemigo y caer en el error por no leer las Escrituras. Vamos a irnos a otro pasaje bíblico y lo tenemos en Santiago, capítulo del 1 al 17. Dice la palabra de Dios que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Por lo tanto, entended, pueblo mío, y escuchad, hijos de maldición, que es como lo llama a los brujos y a los hechiceros, encantadores, adivinos, etc. Isaías capítulo 8, versículo 19, dice la palabra de Dios así: y así os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Meditemos en este pasaje bíblico y no confiemos en un chamán o en un hechicero o mago, adivino, brujo, secta satánica o espiritista, etcétera, creyendo que quizás dándole un ejemplo, usted tiene muerta, por ejemplo, a su abuela como ejemplo, y le va a hablar por medio de ese mediador que llama a los muertos. Eso no procede de Dios. O piensa hacer un desdoblamiento, un viaje astral para visitar a su abuela, que en paz descanse. Entonces, no, por supuesto que no. Eso no le agrada a Dios. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Con esta afirmación Jesús nos recuerda que la muerte no tiene la última palabra en nuestras vidas, sino que todos estamos llamados a una vida resucitada con Dios y con su Hijo amado Jesús, que Él hace lo posible de lo imposible, o de lo posible imposible, o de lo imposible lo posible. ¿Qué significa eso? Que para Él todo lo es posible, que Él quiere vernos un día cuando nuestras almas estén resucitadas juntamente con Él en este reino maravilloso que Dios nos viene
a los que aman su nombre, aquellos que abandonan y dejan este pecado que desagrada a Dios. Vamos a ver otro pasaje bíblico de la palabra de Dios y nos vamos a ir a Marcos capítulo 12, 27. Y dice la palabra de Dios así: Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros estáis muy equivocados, o muchos erráis. Vamos a otro pasaje bíblico que está en Jeremías capítulo 14, versículo 14. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón. Tales profetas os profetizan. Todos los que practican estas cosas tienen engaño en su corazón. No hay temor de Dios los que profetizan falsedad. En cambio, Dios habla su verdad. Y nos vamos a este pasaje bíblico que está en Ezequiel, capítulo 13, del 6, versículo al 8. Dice: vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: y ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis visto o no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado por tanto así. Ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto vosotros habéis hablado vanidad, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Dios sabe que engañamos a su pueblo y que provoca esas prácticas a la ira de Dios. También vemos otro claro ejemplo de rey Nabucodonosor, cuando llamó a un adivino o astrólogo, magos, etcétera, para que le dijeran primero cuál fue el sueño que él tuvo y que interpretaran ese sueño. Pero no pudieron. Pero en cambio en Daniel capítulo 4 versículo 7 dice la palabra de Dios así: y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. Entonces el rey dijo: ve a matar a todos los adivinos, magos, astrólogos y sabios. Entonces, aquí es cuando entra Daniel, un hombre de Dios, y dijo al rey que él le diría cuál fue el sueño y la interpretación. Dios le revela la interpretación a Daniel del sueño del rey, y la interpretación fue real. Y el rey Nabucodonosor reconoce que Dios es el único Dios y verdadero. Nos vamos al capítulo de Daniel, versículo 2, del 46, versículo al 18. Capítulo 2, versículo del 46 al 18. Y dice la palabra de Dios así: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieren presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones,
y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y así vemos un ejemplo, que estas prácticas de brujería serán avergonzados a los que realicen tales prácticas. Vamos a ver un pasaje bíblico y nos vamos a ir a Miqueas capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra de Dios así: y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Pero aquí vamos a ver la diferencia donde Dios muestra la autoridad en este hombre. Pablo detecta un espíritu de adivinación y nos vamos a ir a Hechos capítulo 16, versículo 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando, y esto siguiendo a Pablo, a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y la muchacha fue libertada del espíritu de adivinación y le tenía sujeta a ganancias ilícitas, y que sus amos abusaban de ese poder que no proviene de Dios. También vemos el caso de Moisés, cuando Faraón trataba de imitar lo que hacía Dios con Moisés, pero fue Faraón y sus súbditos avergonzados. Ahora nos vamos a este pasaje bíblico y quiero que me acompañen a Éxodo. Éxodo capítulo 9, versículo 11 dice: y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en las hechicerías en todos los egipcios, a pesar de hacer sus encantamientos. Más bien ellos recibieron todos esos males. Vamos a irnos a otro pasaje bíblico que nos dice la palabra de Dios. Y nos vamos a ir a Isaías capítulo 47, versículo 9. Dice la palabra de Dios así: estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez, en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos, de tus muchos encantamientos. Y ahora nos vamos a otro pasaje bíblico que está en la palabra de Dios. Y nos vamos a ir a Isaías. Y vamos a ver qué es lo que nos dice en Isaías 47. En Isaías 47, capítulo, versículo de 12 al 15.
dice la palabra de Dios así. 47 capítulo, versículo 12 al 15. Dice así: estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Seguimos, versículo 14. He aquí, dice la palabra de Dios. Seguimos con Isaías 47, capítulo 14. He aquí que serán como tamo de fuego, los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo. Desde tu juventud cada uno irá por su camino. No habrá quien te sane, dice la palabra de Dios. Dios aborrece todo este tipo de prácticas. Es tiempo de encontrarte con un Dios maravilloso. No te dejes engañar por el padre de la mentira. Vamos a ir a un pasaje bíblico y lo tenemos en este siguiente pasaje que está en Juan capítulo 8 versículo 44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué significa este pasaje bíblico? Que él es el padre de toda mentira. Entonces vamos de nuevo a leer y repetir este pasaje porque es muy importante. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque te digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pero si yo digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no los oís vosotros, porque no sois de Dios. Esto les dice a los brujos, a los hechiceros, a los adivinos, a los que practican yoga, hacen lo que son prácticas de desdoblamiento, aquellos que trabajan con la ouija, con la wicca, con chamanes, aquellos que hacen o consultan a los agoreros, a los que trabajan con espiritismo y muchas cosas más que aborrece el Señor. Ten en cuenta tu salvación. Si te sigues engañando con estas prácticas y engañando a más personas, sacando provecho de ellas, realmente no tendrás ese encuentro que Dios quiere hacer contigo, que quiere estar cara a cara contigo. Entonces reconoce que has pecado y reconoce que tu vida está en el poder de Dios. Y nos vamos a ir a un pasaje bíblico que está en Hebreos capítulo 8, versículo 11. Y dice la palabra de Dios así: y no tendrán que enseñar más a cada uno, a su prójimo, a cada cual a su hermano, diciendo: ve, conoce al Señor, porque Dios dice: todos me conocerán, desde el pequeño hasta el más grande,
declara el Señor, pues perdonaré su maldad. Y no me acordaré más de sus pecados. Es lo que dice el Señor. Sin más, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes donde se encuentran, que espero que este estudio prédica sea de bendición. Amén.